Antes de la pausa de César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a los estudios de RPP. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias y buenas tardes, Joana y Carlos. Bueno, dentro de este panorama de incendios forestales, ¿no?, que está agobiando a nuestro país, tenemos también algunas responsabilidades que recaen en el Congreso. Y hablo de la ley antiforestal que se aprobó, ¿no?, así se le denomina ley antiforestal, y que está generando, según la opinión de especialistas, incentivos perversos, ¿no?, y aumenta incendios en la Amazonía por falta de control. ¿Cómo se manifiesta esta influencia de la ley antiforestal en la generación de estos incendios, ¿no? Y además, ¿qué es lo que establece esta ley? O sea, ¿qué es lo que en concreto determina? Le quisiera, por favor, una explicación fácil para que la gente lo entienda, porque es un tema demasiado técnico, ¿cierto? Así es. Bueno, en principio estamos hablando de bosques, ¿no? Los bosques solo puede ser dueño el Estado, no un privado. Pero lo que hace esta ley es decir que aquellos que hayan deforestado o que tengan mecanismos de deforestación van a poder evitarse, por ejemplo, los mecanismos para clasificar qué potencial tiene ese territorio. Entonces la gente puede hacerse de tierras para poder acceder a zonas donde no debería o no podría. Yeah. Y esto ha llevado a que algunos, en ese afán de hacerse de tierras, deforesten, generen deforestación, tumben el bosque, quemen. Tumben árboles, quemen, eso es deforestación. Eso, para que luego puedan sembrar y luego puedan decirse esta tierra es mía. Y este tipo de normas lo que genera es un precedente nefasto, porque aquella gente que tumba el bosque le dicen también que no van a tener mecanismos de sanción, por otro lado, ¿no? Claro, pero si el Estado es digamos, el propietario, por ponerlo en términos sencillos, ¿en quién recae la fiscalización? Justamente para que la deforestación, porque se les está dando permiso prácticamente, no sea abusiva y no termine precisamente en situaciones como las que estamos viendo ahora. Bueno, en principio, cuando yo tengo que tumbar el bosque o deforestar, como se conoce, ¿no?, yo tengo que tener una autorización de desbosque, que en este caso lo puede dar el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre. Pero la gente ni siquiera ha tenido en algunos casos la autorización y de frente tumbó el bosque y ya puede acceder a un proceso de titulación más adelante de esas tierras, ¿no? Entonces, hay una situación de impunidad por un lado y de promoción. Esta norma termina siendo un incentivo perverso contra los bosques y que hace como borrón y cuenta nueva, ¿no? Te tumbaste, ya te perdono y no pasa absolutamente nada de aquí para adelante, pero también sabemos que en el país lo que es excepcional termina convirtiéndose en una constante. Tendríamos como una especie de efecto colateral. Así es. ¿No?, los incendios forestales. Incluso en algunas regiones la gente cree que esta ley le autoriza a deforestar y no ha habido una claridad por parte ni del Ejecutivo ni del Congreso que esa ley no le está dando la posibilidad de deforestar. Incluso en San Martín mismo, en Cordillera Escalera, una población que estaba tumbando el bosque decía, no, la ley antiforestal, lo que conocemos como ley antiforestal, me permite hacer esto, ¿no? Entonces hay una confusión del marco normativo, pero también es una mezcla de mala información y de leyes que no permiten eso. ¿Y qué alternativas podemos manejar, doctor, ante esta situación de incendios forestales, con el fin de prevenirlos? Porque aquí se está actuando cuando ya ocurrió el hecho, sí, ¿no? O sea, hemos tenido 233, según el último reporte, 233 incendios forestales. Se han extinguido 179, pero hay activos 32 todavía y controlados 23. 15 personas han fallecido. El Estado no ha tenido presencia en esas zonas. Lamentablemente, a pesar de los discursos de las autoridades, ha habido una incapacidad tenaz para poder resolverlo por un lado, pero nuevamente hemos destruido los bosques, hemos deforestado y próximamente en la selva y en los Andes viene la época de lluvias. Todas las lluvias van a hacer que tengamos huaicos y avenidas en esas zonas porque los bosques no van a poder retener esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué hacer aquí? Bueno, más allá de seguir pretendiendo buscar responsabilidades, es qué hacemos para futuro. Creo que toca que las autoridades tengan un rol verdadero de educación con muchos de los agricultores y de incidir, porque esa ha sido una práctica pasada, negativa y constante. Sin embargo, los procesos de fenómenos naturales, el incremento de la temperatura y los vientos han vuelto mucho más incontrolable esta situación. Entonces, para el próximo año, nuevamente vamos a seguir en esa situación si no terminamos preparándonos. Y César, ¿qué pasa además con el plano legal? Tú eres abogado especializado en materia ambiental. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tratados internacionales que piden a ciertos productos? Hablamos de café, de cacao y de otros, que sean productos justamente en una zona en la que no se ha deforestado.
¿Cuánto pierde justamente el agricultor? ¿Cuánto pierde la comunidad? ¿Cuánto pierde nuestro país? Bueno, han usado ese argumento de las exigencias, por ejemplo, de la Unión Europea para tener productos de cero deforestación, la EUDR se denomina la norma, ¿no? Y han usado ese argumento para modificar la ley forestal. Pero ya la Unión Europea y el representante comercial ha dicho que eso es falso, que esta ley no cumple esas exigencias, ¿no? Y por otro lado, recientemente, la semana pasada, el Ministerio de Agricultura sacó un documento, una norma, una resolución ministerial diciendo que se aprobaba el documento certificado de cero deforestación, que curiosamente ha sido derogado 3 días después porque simplemente pretenden sorprender a la Unión Europea que con un papel eliminan la deforestación, lo que es inexacto. En materia climática, si estamos viendo ya propiamente acuerdos ambientales, ¿no? El Perú ha asumido compromisos para reducir sus niveles de deforestación y aquí el responsable es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y esto nos demuestra que más bien se está incrementando los niveles de emisiones. Una última pregunta muy concreto. ¿Ha hecho bien el gobierno en manifestar que no es necesario declarar en emergencia esas regiones o se deben declarar? Yo creo que sí se debieran declarar, por un lado, porque la gente requiere asistencia, los incendios no se han eliminado totalmente, y por otro lado tenemos la época de lluvias donde se van a incrementar los efectos. Esa emergencia debería llevarnos a prepararnos, por un lado, en estos temas, pero también a prever al futuro para no tener una situación lamentable en los próximos meses nuevamente. Deberíamos estar hablando, claro, de prevención de manera intensiva, pero ahora, ¿qué va a suceder con todos esos bosques dañados y por lo tanto, digamos, sucios que podrían generar o ser un huaico en los próximos meses, ¿no? Porque terminaría arrastrando las lluvias, esos troncos, esos palos, todo lo que ha quedado y que vemos es prácticamente plomo, entre cenizas, entre troncos, entre espacios realmente dañados. Ya no hay barreras, pues. Sí, yo creo que también no hay barreras, como bien dicen, ¿no? Por ejemplo, en la bajada de Tarma hacia Chanchamayo, en Carpapata, se han quemado todos los cerros, están negros, ¿no? Y ahí viene la lluvia, va a arrasar con eso y va a impedir, va a tumbarse la carretera que está ahí. Pero ¿le correspondería, digamos, a algún ministerio, supongamos el del ambiente, hacer algún tipo de limpieza? No le corresponde al Ministerio del Ambiente como tal, salvo que sean dentro de áreas naturales protegidas o en el tema de educación ambiental, conjuntamente con el Ministerio de Educación, pero aquí nuevamente es una labor más preventiva, futura, ¿no? Muy bien. César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, muchas gracias por su visita en los estudios de RPP. Muchísimas gracias. Muy amable, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, señores, 1:46 p.m. Vamos con los anunciantes y volvemos. Esta es la rotativa del aire a través de RPP, el medio más confiable del país. Regresamos.